muchas gracias. Y eso, sabiendo ya por lo menos unos rasgos de quién soy, pues voy a empezar un poco a desarrollar el tema este de que el desamor siempre es crucificador y el amor siempre es crucificado. Ante la pasión hay por lo menos dos formas de afrontarla. Una, pues más desde fuera, una más como espectador que se puede rebelar contra la injusticia que supuso la muerte del Señor. Voy a empezar con una poesía de José María Gabriel y Galán que se llama La Pedrada, porque dice un poquitín pues esa expectación, esa situación como espectador de una situación, y después de ahí iremos arrancando ya, profundizando en el tema. Imaginaros, la escena es una procesión del Viernes Santo en un pueblo castellano o de la Vega del Pas, vamos, eso es lo de menos. Un pueblo donde la gente se reúne pues para celebrar la Semana Santa. Hay una procesión y el paso que llevan a hombros es el de la flagelación del Señor. Dice José María Gabriel y Galán: aquel sayón inhumano al dulce Jesús seguía con el látigo en la mano. Qué feroz cara tenía, qué corazón tan tirano. Aquel negro monstruo fiero iba a cruzarle la cara con el látigo de acero. Mas un travieso aldeano, una precoz criatura de corazón noble y sano, sintió la trágica escena. Se separó de la gente, cogió un guijarro redondo, midió continuo la altura, zumbó el proyectil terrible, sonó un golpe indescifrable y del infame sayón cayó botando la horrible cabezota de cartón. Los fieles, alborotados, cercaron al niño preguntándole admirados: ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Y él contesta agresivo: porque sí, porque le pegan sin tener ningún motivo. Hoy que con los hombres voy viendo a Jesús padecer, interrogándome estoy: ¿somos los hombres de hoy aquellos niños de ayer? Bueno, pues esa, si queréis, pues un poco el escenario de este momento que se acerca, que es la pasión del Señor, porque junto al contemplarlo, pues de una manera, si queréis, un tanto de espectador que sí, que le llega al corazón las cosas, como la poesía que acabamos de leer, pero también podemos acercarnos al Señor de una manera, yo creo, más, más afectiva. Os digo que el desamor es crucificador. Y eso, pues lo voy a explicar un poco, pues porque en la pasión de Jesús no penséis que había solamente o que hubo solamente un juicio. No, hubo 3 juicios, por lo menos 3 juicios. El primero fue el juicio de los suyos, de sus apóstoles. Porque los apóstoles esperaban seguridad. Discutían entre ellos quién iba a ser el mayor. La madre de los Zebedeos se acerca a Jesús y le dice: oye, cuando esté ya bien organizado, acuérdate de que Juan y Santiago fueron de los primeros y por lo tanto dale los primeros puestos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y esperaban seguridad.
cuando Jesús le dice, ¿y vosotros quién creéis que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Mesías. Y Jesús les explica que ese Mesías no iba a ser un triunfador, sino un servidor. Pedro se admira y se escandaliza, se escandaliza. ¿Pero cómo dices eso, Señor? ¿Pero qué te pasa hoy? ¿Por qué estás tan alterado? Y Jesús naturalmente se altera y le dice, mira, Pedro, cállate, que callado estás más bonito. Porque no entiendes nada. Porque es que tú te crees que de verdad, pues esto del Mesías, pues es un triunfo, es una carrera triunfal. Y piensas como piensan los hombres, pero no piensas como yo he intentado transmitiros, y tú has estado conmigo una serie de tiempo, y es que ni te enteras de qué va la fiesta, ni te enteras. Esperaban seguridad. ¿Qué es lo que encontraron? Desposesión. Desposesión porque Jesús no pudo hacerse el fuerte en ninguno de los estamentos que estaban presentes en aquella historia judía. Y ese es el motivo por el cual cuando un muchacho empieza a seguir a Jesús y le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, Jesús contesta, los zorros tienen sus madrigueras, los pájaros tienen sus nidos, pero este hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Evidentemente que no quiere decir que no tenía, que tenía que vivir debajo de un puente, que no tenía pues amigos que podían recogerlo en la casa o que podían estar con ellos mientras estaba de un sitio a otro, en Cafarnaú, en Nazaret o en Jerusalén. Evidentemente que no. Entonces, ¿qué quiere decir este hombre no tiene dónde reclinar la cabeza? Es decir, no puede apoyarse ni en el fariseísmo, porque el fariseísmo era mucha fachada, pero poca experiencia de Dios. Estaban llenos de preceptos humanos, pero muy escasos de experiencia de Dios, y eso lo dice Jesús en el capítulo 7 de Marcos. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, porque se fijan más en los preceptos humanos que en el deseo de Dios. Y les pone un caso muy claro. Mirad, se mandó y el precepto de Dios es honrarás a tu padre y a tu madre. Pero vosotros os habéis sacado un precepto humano que dice, oye, si el dinero con que tú tienes que dar a tu padre o a tu madre, eso lo das al templo, pues ya no es necesario que tú ayudes a tus padres. Y dice, y esto es subvertir, eso es destrozar el mandamiento de Dios. Y además le dice, y de estas hacéis muchas, ¿eh? Es decir, Jesús lo que ofrece, pues fundamentalmente es eso, es una verdad que de alguna manera no se puede hacer fuerte en el fariseísmo, pero tampoco se puede hacer fuerte en los esenios, que eran todos muy puritanos, que tenían organizadas en ese sentido sus comunidades fuera de las ciudades porque no querían contaminarse con la falta de fe de aquella gente, de aquella sociedad. Pues Jesús tampoco permaneció a eso. Ni siquiera con los saduceos. Los saduceos eran la gente rica de aquel pueblo. De allí salía el sumo sacerdote. Y Jesús, de alguna manera, dijo, no se puede servir a Dios, señores, a Dios y al dinero. Y los saduceos eran los que verdaderamente tenían dinero y además codiciaban el dinero. Claro, si aquellos discípulos lo que esperaban era seguridad y triunfo, lo que se encontraron fue pues una cierta desposesión, pues el primer juicio fue que cuando llegó el momento difícil, lo dejaron, lo abandonaron, solo. En Getsemaní, primero se quedan dormidos, habían comido bien y entonces les había entrado el soñecito de haberse tomado una copita de más, y mientras Jesús estaba en agonía, los otros estaban roncando. Así. Y cuando ya
achuchan a Jesús, dice que dejándolo solo, se marcharon todos. Pues ese es el primer juicio de los suyos. La soledad de Jesús, porque esperaban triunfar y se encontraron servir. Y eso no entraba en sus planes. El segundo juicio es el de las autoridades, tanto civiles como religiosas. ¿Qué esperaba, pues, las autoridades religiosas? Pues esperaban que ese Mesías fuera un colaborador de lo que ellos pensaban que tenía que ser el mesianismo. Un triunfo, una imposición, y naturalmente ellos, que eran el sumo sacerdote, por lo tanto, las dignidades sobre las cuales pues iba a caer el triunfo, pues naturalmente pues estaban deseando. Y como Jesús creó muchas dificultades, porque se encontraba la gente y los sacerdotes muy desconcertados, muy desconcertados. O sea, que para ellos el primer mandamiento, Shema Israel, acuérdate Israel, que Dios es único y le amarás con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, eso era, si queréis, el pilar donde se asentaba absolutamente toda su fe. Y como dudaban de Jesús, porque decían, es que yo no sé si este es un profeta o es un cantamañanas. Entonces le preguntan a Jesús, le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? La letra gorda, para ver si puedes aprobar o no puedes aprobar, la letra gorda. ¿Cuál es la letra gorda de la ley? Y dice, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dijo, bueno, menos mal, por lo menos en la letra gorda se la sabe. El cinquillo, el 5 ya lo tiene. Vamos a ver si vamos a por nota. Dijo, Jesús, espérate, porque no es que se me haya olvidado, sino que es que además de amar al Señor hay un segundo mandamiento semejante al primero. Ya lo has estropeado. Ya lo has hecho, ya te has venido abajo. Pero ¿cómo en aquel pueblo judío se podía pensar que había otro mandamiento distinto de amar a Dios? Y Jesús le dice, pues amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, se quedaron pues desconcertados. Entonces, cuando llega el momento de la verdad, como se sentían absolutamente que no encajaban lo suyo con lo de Jesús, pues cuando ya le pillan, le llevan allí a la casa de Caifás y le dicen, bueno, vamos a ver, eres tú el Hijo de Dios Altísimo, es decir, eres tú el Mesías que esperábamos, porque Hijo de Dios Altísimo no penséis que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, eso es una consecuencia teológica de unos años después, sino que el Hijo de Dios Altísimo era el Mesías, eres tú ese Mesías que estamos esperando. Y Jesús dice, pues sí, yo soy. Que tú eres el Mesías, tú que eres un perdedor también, tú que eres una persona verdaderamente que no se sabe, vamos, nada de la ley, tú que eres capaz de decir que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, tú eres el Mesías así. Fuera, reos de muerte. Y se acabó. Esperaban colaboracionismo. Lo que se encontraron fue pues una denuncia. Eso no vale. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Llegó el momento del juicio, eres tú el Mesías, y al decir Jesús, sí, yo soy el Mesías, pero así, no como vosotros pensáis, pues fuera, no nos vale, reos de muerte. Eso, la autoridad religiosa. Y la autoridad civil, lo mismo. Daos cuenta que las autoridades religiosas, Anás, Caifás, pues presentan a Pilatos, a Jesús, y le dicen que se ha hecho rey de los judíos.
Y eso es mentira, porque ellos le habían condenado a Jesús porque se había hecho hijo de Dios, no porque era rey de los judíos. Pero como a Pilatos eso de ser hijo de Dios o no ser hijo de Dios en el mundo religioso, en el mundo pagano, en el mundo romano no tenía ninguna importancia, pues evidentemente, bueno, pues ahí se quedó. Eso no tenía importancia. Y entonces Anás y Caifás le cambian el juicio y le dicen, se dice que es rey de los judíos. Claro, Pilatos también dijo, hombre, espérate, que no es lo mismo decir que este es hijo de Dios, que a mí eso no me importa, a decir que es rey de los judíos, porque yo me puedo enfrentar con el emperador, con el César. O sea que Pilatos se encuentra pues también en una situación muy incómoda, y le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús contesta, sí, pero no tengas miedo, no tengas miedo que no voy a hacerte la competencia, pero, hijo mío, empezaron a empujar, que sí, que crucifícale, que este es peor que Barrabás, que mira, que aunque Barrabás haya matado a una persona, es capaz de cargarse el imperio romano o algo por el estilo, y le entró el miedo, la cobardía a Pilatos, y naturalmente llegó también la sentencia. Irás a la cruz. El juicio tanto de la autoridad religiosa como de la autoridad civil, evidentemente es un blasfemo, es reo de muerte, irás a la cruz. Y el tercer juicio es el juicio del pueblo. Esperaban también una especie de euforia, que aquello iba a subir como la espuma, todo. Y por eso, pues en el jueves, en el domingo de Ramos, pues celebramos eso. Pues los niños hebreos cantaban Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David, y se organizó allí pues una procesión distinta de estas de aquí, de las nuestras, pero vamos, se organizó también una procesión. Una procesión que esperaban pues también triunfo, ¿Cómo respondió Jesús? Bueno, pues escondió, decid, pues con servicio. Claro, daos cuenta que Jesús, en los momentos más sublimes de su vida, lo que expresa es siempre una cercanía hacia los más necesitados, hacia los más excluidos. Evidentemente que Jesús no renuncia a la amistad pues con unos y con otros, pero el corazón le lleva más bien a los excluidos. Y el pueblo, por muy pueblo que sea, a los excluidos no les gusta. Y aquel pueblo, naturalmente, ni ciegos, ni leprosos, ni paralíticos, ni cosas de estas, pues les gustaba rozarse con ellos. Y como había que justificar eso que no gustaba, pues encima decían, es que son unos malditos de Dios. Es que si está ciego, pues ¿quién fue el que pecó? ¿Él o su padre? ¿Por qué? Porque la ceguera, la lepra, que tampoco era la lepra el bacilo de Hansen, sino eso, pues estas cosas que son un poquitín, que te dan un poco de grima, de personas que están con muchas eczemas, con personas que de alguna manera pues son poco agradables a la vista. Y los ciegos exactamente igual. O sea, que los ciegos no es que se ponían unas gafas como el Stevie Wonder, no, pues no se ponían gafas como Stevie Wonder, sino que tenían los ojos prácticamente vacíos. Y claro, pues era muy desagradable. Pues para justificar lo desagradable, pues eran los malditos de Dios, que si estaban así era por sus pecados. Aquel pueblo que esperaba un triunfo, pues lo que se encontró en Jesús, pues fue pues una cercanía de todos. Y si queréis, la expresión mejor y mayor es la del lavatorio de los pies.
Fijaros que Juan, al presentar en el capítulo 13 esa escena, que daos cuenta que por otra parte esa escena del lavatorio de los pies está en Juan, y en Juan no está la institución de la Eucaristía, el tomad y comed, esto es mi cuerpo, y tomad y bebed, esta es mi sangre. Eso no lo cuenta Juan. Lo cuenta Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan no lo cuenta. Y Juan cuenta el lavatorio de los pies. ¿Y por qué? ¿Y por qué Juan cuenta eso y no cuenta, fíjate tú, la Eucaristía? Digo, no, es que cuenta lo mismo. Porque Juan, al acabar el lavatorio de los pies, acaba diciendo, si yo, el Maestro y el Señor, he hecho esto con vosotros, haced lo mismo unos con otros. Así termina el texto del lavatorio de los pies. Y en la institución de la Eucaristía acaba diciendo, haced esto en memoria mía. Como veis, el final es el mismo. La forma de escribirlo son distintas. Pero evidentemente lo que pretende Jesús es ponerse al servicio, es incluir a los incluidos, a los excluidos. Y eso el pueblo no lo soporta, porque quiere el triunfo, porque quiere esconder lo que de alguna manera es desagradable. Y por lo tanto, como no soporta eso, pues llega el momento de la decisión y acaba, crucifícale, crucifícale. Son 3 juicios que acaban los 3, si queréis, en una especie de desamor, Por eso digo que el desamor siempre es crucificador. Pero junto a eso, pues también os tengo que decir que el amor es crucificado. Y el amor es algo, como os decía, pues el que ha presentado, el amor es el núcleo, es el centro de nuestra vida cristiana y por lo tanto el centro de todo el pensamiento de Jesús y todo el comportamiento de Jesús, que es a veces más que el pensamiento de Jesús. Porque Jesús no fue un teólogo, no lo fue. Fue solamente alguien que con una experiencia religiosa profunda, profundísima, esencial, pues fue poco a poco intentando clarificar las cosas a los que tenían junto a él. Tampoco fue un gran misionero en este sentido. No fue un Francisco Javier que andó kilómetros y kilómetros y pasó 10 años y dio la vuelta, vamos, en los kilómetros que hizo fue dar 3 veces la vuelta al mundo. Bueno, no. Fue una cosa mucho más sencilla. Jesús, entre Jerusalén y Nazaret, que hay unos 150 kilómetros, de Nazaret a Cafarnaún, que hay unos 60-70 kilómetros, y de Cafarnaún a Jericó y a Jerusalén, que puede haber otros 150 kilómetros. Ese es todo el perímetro de la vida de Jesús. Bueno, pues os decía que el núcleo de ese Jesús, que lo que pretende es clarificarnos cuál es la verdad de la vida, pues evidentemente os digo que Jesús pues dijo, pues amaos los unos a los otros como yo os he amado. No tiene nadie amor más grande que el que da la vida por el amigo. Por lo tanto, el amor fue para Jesús una experiencia muy fundamental. Y por eso digo que el amor es crucificador. ¿Por qué? Bueno, pues porque Jesús, a lo largo de su vida, primero supo estar en la vida, supo estar. Cómo de alguna manera pues se puede expresar o se puede explicar ese saber estar. Pues mirad, en el momento quizá más de los más duros de Jesús, sabe estar porque aunque le tenía un miedo a morir horrible, y en el capítulo 26 de Mateo, lo que dice es que Jesús se llenaba de angustia y de tristeza. Me muero de tristeza, dice el texto. Me muero de tristeza, me angustia. No, es que me falta el oxígeno para respirar. Bueno, pues
en el momento en el que los discípulos se quedan, ya digo, dormidicos, y él se pone a entrar en esa relación misteriosa con el Padre, lo primero que dice es: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Yo no quiero morir. Yo no quiero, es que me aterra las posibilidades en las cuales puedo estar envuelto. No quiero. Es decir, cuando nosotros nos rebelamos contra el dolor, contra la soledad, contra el sinsentido, es lógico. Es que si no seríamos de cartón piedra, Leñé. Y no somos de cartón piedra. Y Jesús no fue de cartón piedra. Y por eso dijo: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero el saber estar no queda solamente ahí. Queda de decir: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso ya es harina de otro costal. Eso es saber estar desde una experiencia religiosa. El saber huir del dolor, eso es humano. El poder decir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, eso ya pertenece a un nivel distinto. Digo, y eso, ese saber estar, es muy difícil, muy difícil. Para Fernando, pues la muerte de mi hermana, una chica de 35 años con 3 hijos, fue el momento de crisis religiosa más fuerte que he tenido. ¿Por qué? Pues porque yo no entendía, por más vueltas que le daba, por más veces que yo le pedía al Señor, Señor, que tiene 3 hijos, que tiene 35 años, que mi madre ya tiene 72 y tiene la tensión hecha polvo, que es que no se va a poder hacer cargo de las criaturas, pero Señor, tú que curaste, tú que resucitaste a la hija de Jairo, bueno, yo le vendía la moto a Dios nuestro Señor, todo lo que podía y más. Le vendía la moto. Y mi hermana murió, y entonces yo ya me rompí por dentro. Por eso digo que el saber estar no es solamente el querer huir del dolor, sino el saber acoger ese misterio que cuando nos aprietan mucho no siempre sabemos si podemos responder, pues como nos gustaría responder, o si no nos rebelamos por dentro y decimos: esto no hay quien lo entienda. Y a mí ese no hay quien lo entienda me duró más de 2 años. Saber estar. Jesús sabe estar. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sabe disculpar. El amor sabe disculpar. Hay un dicho que dice que para el que ama, 100 dificultades no hacen una duda. Para el que no ama, 100 detalles no hacen una certeza. Y está muy bien dicho. Para el que ama, 100 dificultades no hacen una duda. Y Jesús amaba a su pueblo y quería a su gente. Y por eso es capaz de decir algo inconcebible: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Señor, ¿pero desde dónde dices tú eso? Y te quedas tan tranquilo después de decir eso, que no sabes lo que hacen. Pero si te han estado dando palos hasta en el DNI, y ahora vienes tú diciendo que no saben lo que hacen. La razón no es la lógica. La razón es que Jesús llevaba en el corazón aquel pueblo, llevaba en el corazón el que Dios quería un proyecto de vida y de oxígeno y de luz para los hombres, y Jesús se había apuntado a eso. Y por eso, porque se había apuntado al amor, por eso es capaz de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Junto a ese saber estar y saber disculpar, está también el saber perdonar. El saber perdonar. No es fácil, ¿eh?
Mirad, yo creo que uno de los momentos más duros de Jesús fue cuando los fariseos, los que andaban por allí alrededor de la cruz del Señor, le dijeron: oye, si eres hijo de Dios, si eres el Mesías, si quieres que te sigamos, baja de la cruz y creeremos en ti. Ese es el momento quizá más duro de Jesús, más crítico de Jesús, porque Jesús toda su vida, toda, la había estado de alguna manera orquestando alrededor de precisamente la salvación de aquel pueblo, el bien para aquel pueblo. Y ellos dicen: bueno, si tú quieres que te sigamos, si tú quieres el bien para tu pueblo, baja de la cruz y creeremos en ti. Si lo tienes muy fácil, lo dices tú, que el Mesías y que lo puedes todo y que has hecho tantos milagros bueno, pues ya está, si lo tienes en la mano, si lo tienes en la mano. Y Jesús, de alguna manera, bueno, pues sabe soportar ese envite de aquel pueblo y no se baja de la cruz. Y yo sí muchas veces me pregunto, bueno, ¿y si se hubiera bajado de la cruz, qué hubiera pasado? Pues no lo sé. Pero lo que sí sé es que muchísimo dolor en el mundo, en la historia de la humanidad, en la vida de cada uno de nosotros, muchísimo dolor hubiera quedado sin ningún consuelo. Ninguno. Porque evidentemente no es un consuelo barato el acercarnos ante el dolor al dolor de Jesús. No es un consuelo barato. Es, si queréis, la prueba de que hay un Dios que nos ama y que por lo tanto no viene a resolver nuestros problemas, pero sí viene a acompañar nuestros problemas y acompañarlos hasta ser capaces de crear un poco de esperanza donde apenas hay esperanza, donde crear un poco de acogida donde en el fondo hay una tremenda desesperación. Y eso es ese Jesús en la cruz, que acepta la cruz cuando le habían puesto en la tesitura de decir: si bajas de la cruz, creeremos en ti. Y todo lo que tú estabas esperando de hacerte presente al pueblo, de querer convertir al pueblo, lo tienes en las manos. Pues Jesús con ese juego no jugó. Y por eso, de alguna manera, supo soportar esa tremenda crisis del decir: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. No solamente supo soportar, supo también compartir. ¿Qué compartía? ¿Qué quería el Señor compartir? Bueno, pues quería compartir la hermandad. Y la escena, ya Jesús en la cruz, cuando aquel ladrón, por eso le damos enseguida el buen ladrón, déjate de buen ladrón, era un ladrón, había dos, uno al lado y otro al lado, no uno bueno y otro malo, sino que los dos eran ladrones. Pero uno pues se atrevió a decirle: Señor, a ti se han equivocado, contigo se han equivocado. Con nosotros no, porque es que las hemos hecho, pero vamos, como camiones de grandes. Pero tú, por lo que yo me imagino, a ti es que te han tomado la medida y han podido contigo. Pues Señor, pues nosotros somos malos, pero tú eres bueno. Si tú puedes echarnos una mano, si tú puedes hacer algo. Y Jesús lo único que le dijo: pues hoy estarás conmigo, tú no te preocupes, que tú y yo vamos a ser amiguetes. Y fijaos, Jesús acoge al ladrón, le acoge, porque es capaz de decir: nosotros nos lo merecemos, pero tú no te lo mereces. Y le acoge y le dice: estás conmigo, estarás conmigo en el paraíso.
Y es que después nosotros lo hemos complicado demasiado. Porque digo, bueno, pues eso es una confesión. Bueno, pues digo, pues en la confesión no hay que empezar diciendo Ave María Purísima sin pecado concebida. Hace tanto tiempo que me confesé y mis pecados son estos, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Oye, pues mira, pues aquí no dijo ni pim pam, ni pim pam, ni pim pam. Lo único que dijo, Señor, pues acuérdate de mí. ¿Y eso fue suficiente para el perdón? Sí, fue suficiente para el perdón. Lo que pasa es que nosotros nos complicamos después la vida a niveles industriales, vamos. Pero es así. Pero digo, es que, claro, porque es que lo mismo, es decir, aquella mujer cogida en adulterio, y la ley dice que hay que darla apedrearla viva. Y Jesús dice, pues ¿quién te condena? Nadie. Yo tampoco te condeno. Me dijo, no, hija mía, me tienes que contar a ver cómo ha sido todo esto, ¿eh? ¿Cuándo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Con quién ha sido? ¿Cuántas veces? No sé qué. Digo, ese Jesús que digo que sabe compartir el perdón, que sabe compartir la humanidad, eso verdaderamente es enormemente valioso en esa presencia de Jesús en nuestra vida y sobre todo en el momento de su pasión. Y quizá casi el culmen de ese saber compartir es cuando le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Y a Juan, ahí tienes a tu hijo. No, al revés, ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo. Digo, es que a Jesús no le quedaba nada. Jesús lo crucificaron desnudo. Luego le hemos puesto un pañito para guardar las apariencias. Pero a Jesús lo crucificaron desnudo. Y ya no le quedaba nada. Jesús estaba ahogando. Porque al estar colgado de la cruz no podía casi ni respirar. Y con el hilillo de voz que debía de tener, fue cuando dijo, en ese compartir, ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo. Pues yo creo verdaderamente que eso es saber compartir. Compartir el perdón con el ladrón, compartir la madre, que es lo único que le quedaba, pues con el discípulo y con cada uno de nosotros. Y por lo tanto, al final, pues sabe entregar. Toda su vida había sido un ponerse a disposición del Señor. Toda su vida era realizar ese proyecto de Dios. Toda su vida había quedado a veces en una especie de fe no siempre iluminada, porque a Jesús también le falló en este sentido esa esperanza de primer nivel, porque Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso no es porque empezó a recitar el Salmo 21, que dicen así la gente con mucha devoción. No. Es que se sentía solo. Es que se sentía, bueno, y todo esto, todo este esfuerzo mío, ¿para qué? ¿En qué queda? Si ni siquiera sus discípulos estaban allí. Lo único que le quedaba era la madre y un infeliz que se había quedado por allí. ¿Por qué? Es que me merezco yo esto. Es que esa frase que también a veces nos puede salir a nosotros del corazón, es que me merezco yo esto. Pero ¿qué es lo que yo he hecho? Esa fue también la duda y si queréis, la tensión de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí se queda en suspenso la respuesta. Pero la respuesta casi al final, en el último suspiro, en el último minuto, pues viene verdaderamente, si queréis, la catarsis, la expresión esperanzada. Padre,
en tus manos pongo mi vida. Yo no entiendo mucho, yo no sé mucho, no sé los porqués. A mí me parece que esto es todo un disparate. El que yo haya tenido que terminar así, yo te había dicho, pues hágase en mí según tu voluntad. Yo había enseñado a los discípulos a decir, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Pero yo no puedo decir, no me puede salir el decir, bueno, pues sí, esto es el plan de Dios, no Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la última frase, el último porqué de la vida de Jesús es, Padre, en tus manos pongo mi vida. Y ahí acaba el amor que es crucificado, no es crucificador, es crucificado, pero es un amor que de verdad llega a todos los niveles y a todas las profundidades. Yo quiero terminar también ahora pues con otra poesía. Dice, anda, le ha dado por las poesías ahora. Bueno, pues sí, voy a terminar con otra poesía, que es una del padre Coué, que se llama Así llora Sevilla. Y una de las poesías es sobre los costaleros. Que mejor que en las cofradías poder hablar, aunque algunos pasos se llevan a ruedas, pero hay algunos que también se llevan a hombros. Bueno, pues al llegar un costalero sevillano al cielo, San Pedro le preguntó, ¿quién eres? Soy costalero de la Pasión de Sevilla. ¿Qué es eso? Me maravilla que no lo sepa el portero. Ser costalero es ser soporte de Dios, es andar juntos los dos por el mismo derrotero, yo abajo y arriba él, porque no rompa su piel en las piedras del sendero. Ser costalero es ser trono y ser carroza, es ser espina que goza porque es arriba rosal, es un poco en lo humano la mano sacerdotal que eleva en el aire ufano a Cristo, pan y cordero. Costalero es de mi carne y mi mano hacerle a Dios un sendero. Ay, Señor del gran poder, que yo fui tu costalero. Sobre mi carne tu peso, cómo cargó sobre mí. Tú, Señor, en cambio de eso, sobre tus dos hombros preso me fuiste llevando a mí. Tú, pastor, yo costalero. Los dos nos fuimos llevando, los dos nos fuimos pesando por amor. Al cruzarse con la madre, le dijo, ¿no me conoces, señora? Sí, mujer, si yo fui tu costalero. Sobre mis hombros de acero tú llevabas el salero de tu manto triunfador, y la gente te aplaudía, la saeta te elevaba, el piropo te encendía y la noche te besaba. Y yo, allá abajo, decía, tiniebla, polvo y sudor, por ella soy costalero, por ella, porque la quiero, por amor. Y todo el palio temblaba del gozo que yo sentía, y tu amor me bendecía, y tu pie me acariciaba. Yo la tierra, tú la flor. Por ella soy costalero, por ella, porque la quiero, por amor.